Y quiero invitarles a que leamos un salmo. Creo que después del Salmo 23, el Salmo 103 es uno de los salmos que más conocemos. Posiblemente alguno de ustedes hasta de memoria se lo sepa. Y hoy vamos a reflexionar sobre algunas cosas que están ahí muy importantes. Creo, hermanos, que hacer lo que David nos estimula a hacer aquí en este salmo es bendecir a Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. Es algo que nos mantiene siempre conectados con Él. Esta es la recomendación. Quiero enfatizar en dos cosas. Una es alma mía, porque cuando David dice bendice alma mía, no está invitando a nadie más a esta adoración, a esta alabanza. Él y Dios. ¿Has estado tú en esa relación, en esa dimensión donde solamente estás Dios y tú? Es algo muy hermoso porque no podemos nosotros impresionar a Dios. Cuando estamos en grupo, pues bueno, ahí nos emocionamos todos, pero cuando estás tú y Él solos, en esto que se conoce dentro de los salmos como el soliloquio, y aunque suena un poquito curioso la palabra, pero es estar solo tú y Él. Y ese solo tú y Él es hablar contigo y decir ¿cuáles son las causas del por qué no alabas a Dios? ¿Cuáles son las causas del por qué estás triste? ¿Cuáles son las causas del por qué estás deprimido o tantas situaciones? Entonces es como una motivación que te haces a ti mismo. ¿No les ha pasado a ustedes o nomás a mí me pasa de que ustedes a veces habla con usted mismo? Y más cuando hace uno cosas que no están bien, ¿verdad? Por ejemplo, dijiste algo que no debiste haber dicho y dices, ya la regué. La regaste, Eduardo. ¿Y por qué dijiste eso? Entonces, como que estamos loquitos, pero nos estamos hablando a nuestra conciencia y diciéndonos lo que hiciste no estuvo bien. Entonces David entra en este ambiente espiritual y habla de esta forma tan personificada, tan individual de alabar a Dios, tú y Él. Si no lo has hecho, hoy vamos a hacer un experimento. Después de leer el Salmo en su totalidad, vamos a hacer un experimento. Es un experimento de 1 minuto, solamente 1 minuto. Y en ese minuto tú vas a pensar en cuántos beneficios has recibido de Dios. Puedes iniciar desde el día que te bautizaste. Puedes iniciar desde ese día. ¿Recuerdas la fecha que te bautizaste? ¿Sí? Bueno, pocos amenes, ¿verdad? A esto se le llama memoria sorpresa. Cuando te dicen, ¿cómo se llama tu patrón? Y te agarran así como de sorpresa, de repente no te acuerdas, ¿verdad? Está como cuando nos dicen, hermano, dígame un texto de memoria. Pues no, te agarran así de sorpresa y no recuerdas un texto. Se llama memoria de sorpresa. A mucha gente no sé si a ti te ha pasado también. Hay memoria a corto plazo y hay memoria a largo plazo. Yo me acuerdo de cosas cuando tenía 6 años, pero no me acuerdo lo que iba a hacer hace 1 minuto. Por ejemplo, voy a hacer algo y voy corriendo para ese lugar y luego llego a ese lugar y dice, ay, ¿a qué vine? ¿No le ha pasado a usted o nomás a mí me pasa eso? Y me tengo que regresar al punto donde arranqué y digo, coordinar, ya sé a lo que iba. Ahí vamos. A eso se le llama pérdida de memoria a corto plazo. Y entre más viejo se va haciendo uno, es más común que suceda eso. Pero la memoria a largo plazo está ahí, se recuerda uno de muchas cosas. Pues hoy David nos motiva a nosotros a que usemos una memoria a largo plazo que es muy efectiva. No olvidar ninguno de los beneficios de Dios. En este experimento de 1 minuto, después de que leamos el Salmo, vamos en ese minuto, va a haber una cuenta regresiva aquí en las pantallas, y en ese minuto vamos a recordar todos los beneficios de Dios, todos. No le vas a pedir que te sane, que te resuelva tus problemas, que si te duele la rodilla, bueno, es que es mal de Sánchez que le duele una rodilla, por eso digo yo, ¿verdad?
Entonces, pues, bueno, cualquier cosa, y Señor esto y Señor lo otro. No, 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 simple y sencillamente recuerda sus beneficios. En un minuto. Tal vez si yo le dijera a Dani, ¿tú has recibido beneficios de Dios? Amén. Todo el mundo va a decir que sí. Y si yo le digo, te voy a dar un minuto para que nos des una lista de todos los beneficios que has recibido de Dios, es posiblemente que le quede grande el minuto. Y eso va a suceder en este minuto que nosotros vamos a hacer experimental, en absoluto silencio, en absoluta, no hay piano, no hay batería, no hay motivación. Y creo que hasta ni niños hay hoy. No hay problema con los niños, ¿verdad? Pero nosotros los adultos vamos a entrar en ese ambiente que David nos motiva a que lo busquemos para recordar los beneficios de Dios. Él, de una forma individual, enumera una lista de esos beneficios que vamos a estar analizando en esta hermosa tarde. Muy bien, leemos el Salmo 103. Les decía que después del Salmo 23, creo que este es uno de los salmos que más se leen y que posiblemente muchos se lo sepan de memoria, y si no se lo saben de memoria, lo invitamos a que se lo aprenda. Muy bien, está en la pantalla. Iniciamos con el verso primero. Si nos unimos todos a la lectura puntual, con comas, no llevamos prisa, leemos todo el Salmo 103, son 22 versos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar en este experimento de un minuto. Vaya usted pensando cuántos beneficios ha recibido de Dios. Vamos a estar en absoluto silencio. No tiene que cerrar los ojos, no tiene que levantar sus manos, no tiene que hacer nada, sino simplemente mirar el reloj, que es una cuenta regresiva de un minuto, y en ese minuto
bendiga a Dios por los beneficios que ha recibido. Por ejemplo, Señor, antes de que yo te conociera, pues yo vivía en el vicio y ahora ya no vivo ahí. No tenía esposa, no tenía hijos. Mi trabajo pues no era seguro y ahora tengo esto, tengo lo otro. Los beneficios que haya recibido, si quiere enumerar algunos de los que leímos aquí en el Salmo 103, pues enumérelos. Amén. Vamos a tratar de mantener un absoluto silencio, una buena reverencia, y vamos en un minuto a analizar en su mente, en su corazón, los beneficios de Dios. Gloria a Jesús. Por ahí están trabajando ya en ese minuto. Ahí está, empezamos. Aleluya. Le damos un aplauso fuerte a Jesús, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa presencia de Dios, amén. Cuando logramos estar en ese ambiente, hoy estamos un buen grupo, pero cuando estamos él y yo, cuando estoy yo y él y yo, en esta soledad, en esta paz, en esta tranquilidad, y bendecirlo por los beneficios, es algo muy maravilloso. Tome sus lugares alabando el nombre maravilloso del Señor. Esta forma de adorar a Dios, donde David estimula o se habla a sí mismo y motiva a su alma a adorarlo, está plasmada durante todo el periodo de los salmos. El Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, David está entendiendo una necesidad que hay en él y compara al siervo, ¿verdad? El siervo tiene una característica, el siervo es territorial. Entonces, cuando él marca su territorio donde vive, y cuando se agota el agua de su territorio, él sabe que el agua viene de arriba. Y el ciervo o el venado empieza a hacer unos bramidos muy peculiares del venado, clamando para que ese cielo se abra y pueda vaciar esa lluvia, porque si no, él en su territorio se muere. Entonces David de esta manera estimula a su alma a que tenga esa pasión por la presencia de Dios en su vida. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el Salmo 42, verso 5, ahí mismo dice, David se hace una pregunta, ¿verdad? Ahí en el Salmo 42, en este mismo salmo, y dice el verso 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Es una pregunta que David le hace a su alma. Te haces a ti mismo. ¿Cuál es la razón de estar abatido, de estar preocupado, de estar angustiado? ¿Cuál es la causa de que se llegan a ti tantos pensamientos a tu vida? ¿Por qué te abates, oh alma mía? No está David expresando esto a una audiencia. No está David expresando esto en el atril de su trono. No.
le está hablando a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te conturbas? ¿Por qué estás angustiado? Y ahí en el verso 11 expresa la misma pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor. A veces el no analizar, el no evaluar estas cosas tan importantes en nuestra vida y nos mete a esa angustia especulativa sobre las cosas que van a pasar en el futuro. ¿Qué será de esto? ¿Qué será de aquello? Pero David en esta oración le está hablando a su alma y le dice a su alma: tranquila, ten paz, espera en el Señor, no te angusties, no te desesperes. En el Salmo 43, verso 5, expresa exactamente lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te conturbas dentro de mí? Y nuevamente se repite lo del verso 11 del capítulo anterior: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es mi salvación, Él es mi Dios. Salmo 57, estoy leyendo escrituras, los salmos que usted conoce muy bien. Salmo 57, 8 dice: despierta, alma mía. Salmo 57, lo voy a leer para estar un poquito más seguro. Gloria a Dios. Dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Aquí hay una invitación a qué, hermanos: a no desistir de adorarlo, de bendecirlo. Este despierta es una motivación que te haces a ti mismo. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón del por qué no lo adoras? No le está diciendo a la audiencia, no le está diciendo a su esposa, no le está diciendo a sus hijos: alma mía, despierta. Ya es tiempo de que te alivianes, ya es tiempo de que te dejes de niñerías, ya es tiempo de que tomes el arpa. David estaba hablando en un aspecto de un límite o de un conocimiento. David era un músico y posiblemente, como el pueblo de Israel, allá en un sauce tenía colgada el arpa. Es tiempo de que agarres esa guitarra, ese instrumento, ese pandero, lo que tú sabes usar, alma mía, y empieza a bendecir a Dios. Despiértate, aliviánate. No olvides los beneficios de Dios. Entonces, en esta forma de alabar a Dios, David nos está invitando a que nosotros seamos participantes. Despierta. Despierta, alma mía, despierta, salterio. Y el Salmo 62, ahí dele un poquito vuelta a su hoja. En el Salmo 62, igual verso 5, nuevamente le llama: alma mía, en Dios solamente reposa. Solamente, alma mía, aunque te turban, aunque te preocupan, aunque te angustian muchas cosas, recuerda que solamente en Dios encuentras tranquilidad. Recuerda que solamente en Dios hay paz. Recuerda que solamente en Dios tu alma está reposada. Porque a veces, hermanos, las especulaciones de las cosas nos abruman y nos preocupan. Y entramos en la condición en que entró Asaf, de una manera especulativa. ¿Será que Dios ha encerrado con ira sus misericordias? ¿Será que Dios ya no me escucha? En vano he lavado mis manos en inocencia, en vano yo le entré al cristianismo, en vano hice esto, en vano hice aquello. Entonces nuestra mente empieza a dar vueltas. Pero David, nuevamente, ante esa presión, imagínese usted David en ese tiempo. Claro, él era rey, y su condición o su posición lo llevaba a tener muchas preocupaciones, muchas presiones. Pero él, en medio de esas circunstancias, le dice: alma mía, reposa en Dios. Gloria al Señor, descansa en el Señor. Él solamente es tu tranquilidad. Solamente en Él hay tranquilidad. No sé si a usted le ha pasado. Bueno, para mí es algo que me favorece mucho. Cuando estoy muy cargado de cosas, de preocupaciones, de situaciones, buscar un espacio
y conectarme con ese Dios y empezar a decirle a mi alma: ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué estás angustiado? Bendice al Señor, glorifícalo. Y esa relación individual cercana nos da esa tranquilidad. Y hermanos, mejor que cualquier pastilla que nos quite el dolor de cabeza es esta fórmula que Dios nos invita, o que más bien David nos invita a que nosotros estimulemos a nuestra alma a que reconozca lo que Dios ha hecho por nosotros. En el Salmo 103 que leímos hace un énfasis a no olvidar. Porque los seres humanos tenemos una tendencia muy natural a olvidar las cosas, ¿sí? Los seres humanos tenemos una deficiencia de olvidar las cosas. Y Dios sabía eso con el pueblo de Israel. Yo creo que la celebración de la Cena del Señor es un elemento que a nosotros nos ayuda a eso. Hagan esto en memoria de mí. Las ocasiones que ustedes hagan esto, pues se van a recordar del sacrificio, se van a recordar de lo que yo soy para ustedes, de lo que yo represento para ustedes. También Dios le dijo al pueblo de Israel: haz esto, haz aquello, haz así, haz de este modo, hazle de este otro, para que no se te olvide. Por ejemplo, Dios le recomendó al pueblo de Israel que se amarrara cordones azules para que no se le olvidara. Son fórmulas que uno tiene en su mente, ¿verdad? Voy a dejar la Biblia abierta no por un amuleto, sino para recordarme que tengo días que no la he leído. Voy a dejar un folleto ahí en mi carro escrito porque me estoy aprendiendo un salmo y se me ha olvidado repasarlo. Tantas cosas. Entonces uno inventa mecanismos, fórmulas para que no se nos olvide. Y Dios le dice al pueblo de Israel: haz cosas que sean prácticas para que no se te olvide. Pero el pueblo de Israel, hermanos, nosotros podemos ver esta condición de olvido muy bien expresada, por ejemplo, en la etapa de la transición cuando muere Josué. Dice la Biblia que después de la muerte de Josué nació una generación que ya no se recordaba que habían salido de Egipto. Esa generación pensaba que habían nacido y crecido en ese lugar y que sus generaciones ahí estaban. ¿Por qué? Porque dejaron de practicar las cosas que a ellos los hacían recordar, como era la Pascua judía. Porque dice la Biblia que desde los días de Josué hasta el profeta Jeremías, que es el restaurador, no se celebraba la Pascua en Israel. Y la generación nueva se le fue olvidando. Entonces Dios manda una presión sobre el pueblo de Israel y le dice: los van a llevar cautivos a Babilonia nuevamente los van a esclavizar. Pero manda profetas a que les recuerden, a que se arrepientan, a que se vuelvan a Él. Y el pueblo, en su apatía, en su indiferencia, en sus quehaceres de la vida cotidiana, pues se olvidaban. Lo que menos hacía era olvidarse de Dios. Y debe haber un orden de prioridad en nuestra vida, y ese orden de prioridad es que nuestra alma no se le olviden los beneficios que hemos recibido de Dios. Cuando uno da marcha atrás a su mente y recuerdas de dónde te sacó el Señor, lo que eras antes de conocerlo, lo que eres ahora, tú te das motivos, te das esperanzas para alabar y glorificar el nombre maravilloso del Señor. Muy bien, vamos a analizar algunas cosas que David menciona ahí en el Salmo 103, De forma personal, David dice: estas son las causas del por qué, alma mía, tú debes alabar al Señor, que no se te deben olvidar los beneficios de Dios. Número 1, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Yo he encontrado gente que me ha dicho: pastor, yo soy tan malo y he hecho tantas cosas tan malas que no creo que yo tenga perdón de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? El perdón de Dios no es un perdón limitado. No importa, y lo digo con todo el respeto que cada uno de ustedes se merecen, no importa la magnitud del pecado que hayas hecho, la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar todos tus pecados, todas tus iniquidades.
¿Por qué todas tus iniquidades? Porque el ser humano igual tiene una tendencia a pecar. Este salmo me ministraba porque les voy a confesar algo, ¿verdad? A lo mejor hay que borrar esta parte ahí en YouTube que no salga. No se crean. Hacía tiempo que yo quería ver una película que no había visto desde hace mucho tiempo y tenía ganas de verla porque me gusta. Y dije, voy a aprovechar ahorita que no está mi esposa para verla. Ya los niños fueron a acostar y me fui a acostar yo solito en la sala y me puse a ver la película hasta la 1 de la mañana. Me acosté tarde, obviamente, ¿verdad? La película no duró mucho, pero me dormí a la 1 de la mañana, mejor dicho. Al día siguiente los remordimientos eran muy fuertes. ¿Cómo es posible que yo haya dedicado 2 horas desvelándome para ver una película que a mí me gusta, satisfacer a mis ojos, darle gusto a mi carnita, y que no dedique 1 hora para orar, 15 minutos para orar, 20 minutos para orar? No se imagina, hermanos, el cargo de conciencia que tuve. Entonces me levanté temprano ese día para darle un repaso al sermón que usted está escuchando esta tarde. Y cuando yo estaba leyendo esto, me puse a llorar ante la primer propuesta que David expone. Él es que perdona todas tus iniquidades. Yo me sentía mal por lo que había hecho, pero pude descansar sabiendo que el Dios a quien yo sirvo es un Dios perdonador, y que al día siguiente no me cayó un rayo, no me ocasionó una situación, un problema, porque Él es el que perdona. Entonces el primer factor que menciona David aquí, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y si alguien sabía, hermanos, de que Dios perdonaba independientemente de las magnitudes de errores que se habían cometido en la vida, era David. David cometió fornicación, David cometió un asesinato premeditado con todos los agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja. Todo lo premeditó y no le salió como él quiso. Simple y sencillamente quiso cubrir algo en apariencia lo que él había hecho. Pero él reconoce, cuando él entiende, cuando él experimentó el perdón de Dios, él puede decir: alma mía, bendice al Señor, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Segundo factor, sana todas tus dolencias. A veces, hermanos, no sé si usted ha experimentado el poder de la sanidad de Dios. Y no solamente la sanidad física, sino sanidad espiritual también. ¿Cuántas veces Dios nos ha rescatado? ¿Cuántas veces Dios nos ha sanado? ¿Cuántas veces Dios ha quitado, ha sanado todas nuestras dolencias, nuestras quejas? Tercero, Él es el que rescata del hoyo tu vida, gloria al Señor. El que te rescata de la muerte, o te rescató de la muerte. Antes de conocerlo, nuestra vida no tenía rumbo, no tenía destino, no tenía futuro. Pero cuando lo conocimos a Él, Él nos rescató de aquella vana manera de vivir, nos rescató de las tinieblas, nos puso en su luz admirable, y ahora nosotros le adoramos y le bendecimos. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El hoyo puede representar también una etapa de depresión en tu vida. El hoyo puede ser ese hoyo: sácame de este hoyo donde me encuentro. A veces le decimos a Dios de esa manera: sácame de este pozo donde estoy, Señor, porque no encuentro la salida. Pues Él es. Si alguien sacó a David del hoyo de la depresión, es Dios. Y esa serie de beneficios que David menciona en este salmo son el factor que él dice: alma mía, bendice al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Número 4 dice: Él es el que te corona de favores y misericordias. Coronar es ponerte una corona de beneficios, de favores, de misericordias. El que sacia de bien tu boca. Algunas Biblias
Dice, Él es el que te colma de manjares deliciosos. Para lo que nos gusta el arte del buen comer, nos cae muy bien esto, pero no se está refiriendo a la buena comida. Se está refiriendo al alimento espiritual. Por supuesto que también nos ha otorgado el beneficio de comer bien. Nos ha otorgado el beneficio de que en ese refrigerador nunca falte el alimento. Nos ha otorgado la bendición en que a veces tenemos que tirar alimentos en el refrigerador que se nos echan a perder. Y cuando yo pienso en países, en lugares, en nuestros propios países donde el alimento es tan escaso, donde la gente desea que quisiera comerse algo sabroso, algo delicioso y no tienen que comer, Haití, Brasil, todos esos lugares que viven en extrema pobreza, y nosotros al estar sentados ante un manjar delicioso en el ámbito espiritual o en el ámbito secular, pues nosotros tenemos una razón, un motivo para adorar el nombre maravilloso de Jesús. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y también en el verso 6 se encuentra David otra razón. Él es el que hace justicia y derecho. A veces nosotros quisiéramos hacer nuestra propia justicia. A veces nosotros quisiéramos ajustarle las cuentas a aquel que nos hizo daño, a aquel que nos agredió, a aquel que nos dijo. Quisiéramos hacerle justicia. La justicia de este mundo falla mucho. Hace poquito salió en las noticias muy sonado un caso de una persona que fue acusada injustamente y pasó 20 años en la cárcel hasta que el juez se le hizo una resolución al caso, y el juez se dio cuenta de que la persona que lo había acusado mintió diciendo que lo había visto, que había sido un testigo ocular de ese asesinato que él no cometió. Y ese muchacho, que ya no era un muchacho, se pasó 20 años en una cárcel. Y la justicia simple y sencillamente dijo: me equivoqué. Y yo siempre he dicho, hermano, que si la justicia de Dios, que si la justicia de este mundo falla, la justicia de Dios no falla, gloria a Dios. Él es el que hace justicia, gloria a Dios. No te hagas justicia por tu propia mano. Hay cosas que debes o debemos aprender a dejárselas a Dios. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, a todos los que de alguna manera han sido abusados, a todos los que de alguna manera la vida, las personas les han hecho algún daño. Bendice, alma mía, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que tomará justicia sobre todos aquellos que te han hecho mal. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, no tienes que preocuparte por tus enemigos. A veces yo me doy cuenta, hermanos, de cosas que suceden en la vida práctica, y yo he estado aprendiendo a ser muy paciente, esperando que la justicia de Dios opere. No sé si a usted le pasa que de repente se le atraviesa alguien en la carretera, en la calle, ¿sí? Porque tal vez usted cometió una imprudencia, y bueno, hay que ser muy pacientes, no hay que pelearnos, no hay que sonarle el claxon, porque pues bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Aparte de que a lo mejor esa persona por ahí anda armado y anda enojado, anda frustrado, y a lo mejor saca una pistola y le pega un balazo. Han sucedido casos, bueno, en México sucede mucho esto, que de repente pitan y se baja, y pues tú qué traes, y sacan la pistola y le pegan un balazo, y ahí se queda el que estaba peleando con él. Pero bueno, el punto es que cuando esto sucede y que de repente las personas cometen una imprudencia y me dicen y esto y lo otro, y ya yo los dejo, manejo como los viejitos, hasta me arrimo hacia el volante así para que vean que ya estoy bien viejito y que no voy a echar bronca. Pero adelante, hermanos, yo veo que a ellos les pasa exactamente lo mismo. Y digo: ay, Señor, mira, ya se la cobraste y sin yo hacer nada.
No sé si a usted le pasa esto, pero es muy común. Esto pasa así en lo secular, en la vida cotidiana. Pero nosotros debemos aprender a dejar que Dios sea el que haga justicia. Hay muchas cosas que David pudo hacer y no hizo. En el caso de su hijo Jonatán, sus capitanes, sus ejércitos les decían: no es posible que este joven se esté sublevando contra usted. Usted es el rey, nomás díganos y nosotros arreglamos el asunto. Dígame usted, nomás de la orden y ponemos en cintura a estos hijos de Sarbia también. Y David siempre decía: no, déjenlos, porque tal vez Dios los está usando para darme a mí una lección. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Gloria al Señor. Y dice el verso siguiente: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Porque David sabía aún esta parte que nosotros debemos conocer o saber, que la ley a nosotros nos vino por Moisés. Dice ahí el libro de San Juan, capítulo 1, verso 17, si no estoy equivocado: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad nos llegaron a través de Jesucristo. La ley, Moisés, a través de Moisés nosotros tenemos este libro. Hablo no necesariamente o particularmente de Moisés. Moisés fue el instrumento, y de ahí en más la parte judía preservó lo sacro, lo sagrado de los libros, y gracias a eso nosotros tenemos este libro. La ley por Moisés fue dada, y es algo que David reconoce. Es algo que David entiende, que esta palabra que nosotros tenemos, que esa palabra que él tenía, había venido a través de un instrumento llamado Moisés. La ley por Moisés, gloria a Dios. Dice el texto, en forma textual, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pero me llama mucho la atención, y es algo donde David toma mucho tiempo, hermanos, en resaltar uno de los atributos más maravillosos que Dios tiene, que es su misericordia. Su misericordia. Si tú no tienes motivos mayores y crees que lo que tú tienes tú te lo has ganado porque eres inteligente, porque eres capaz, porque eres no sé, tenaz, porque eres responsable, pues creo que Dios respeta esa parte. Pero si hay algo que debes estimular a tu alma a bendecirlo, es porque Dios es un Dios misericordioso. La misericordia de Dios, hermanos, es algo maravilloso. Y David se toma un buen espacio para decirle a su alma que Dios es misericordioso. Alma mía, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso es Dios. Si hay algo que a mí, hermanos, me ha ayudado a tener paz y tener tranquilidad, es la seguridad de saber que nunca decayeron sus misericordias, que son nuevas cada mañana, que grande es su fidelidad. Cada mañana, mi pastor decía, tenemos misericordias frescas de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová. Y en su misericordia, hermanos, fíjate qué cosa tan maravillosa es la misericordia de Dios. No solamente es lento para la ira y grande en misericordia, la grandeza de la misericordia supera la ira de Dios. Dios es un Dios de ira, por supuesto, pero sobre la ira está puesta su misericordia, ¿sí? Y es así. Y dice en el verso 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Cuál es el rencor más grande que has tenido en tu vida? Tal vez ahorita sí te acuerdas, ¿verdad? Es que yo no puedo perdonar a mi tío, a mi tía, a mi primo. Jamás le perdonaré lo que me hizo mucho daño. Pues Dios no es así. Dios tuviera mucho que reprocharnos a nosotros. Bueno, no a nosotros, a mí. Dios tuviera mucho que reprocharme a mí, mucho.
Pero Dios, hermanos, es un Dios en su misericordia que no contiende para siempre, que no guarda su enojo para siempre. Lo pude haber ofendido ayer con mi actitud y hoy Él me perdona porque su misericordia son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. Verso 10 también dice David, extiende esta reflexión y dice: si Dios me pagara a mí por como yo soy, quién sabe cómo me hubiera ido. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si Dios nos pagara por como somos. No, hermanos, un rayo, que nos cayera un rayo y nos consumiera, sería barato el asunto. Porque el ser humano, aunque haya sido cristiano, aunque digas esto, que eres la persona más consagrada, aunque esto, lo otro, siempre el ser humano tiene una tendencia de tener una naturaleza pecaminosa dentro de él. Y gracias a Dios, bendice alma mía al Señor, porque Él no te ha pagado conforme lo malo que tú eres. Dios no te ha pagado de acuerdo a la deuda que tú tienes de tu pecado. Al contrario, dijo Dios: sabes que tú no tienes que pagar esa deuda, porque la paga del pecado es muerte. Ahora yo voy a morir por ti. Lo que tú debías, yo lo voy a pagar, porque la misericordia de Dios tiene esa característica, ese beneficio. No solamente, hermanos, nos perdona, no solamente la tenemos fresca cada mañana, sino que Él no nos paga conforme a como somos nosotros. Si tú crees que estás en la posición que estás porque te lo mereces, creo que es una actitud incorrecta. Todos tenemos lo que tenemos, no porque seamos más inteligentes o más astutos o más esto o más hábiles. Claro, el hábito del ahorro, el hábito de la responsabilidad, el hábito de ser consciente de muchas cosas tiene resultados. Pero el resultado general, el beneficio general es que Dios domina sobre todas las cosas y que a pesar de que somos nosotros malos, Él no nos ha pagado conforme a nuestra maldad o a nuestro pecado. Entonces David extiende la misericordia en esta perspectiva. Gloria al Señor Jesucristo. Verso 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Qué tan lejos están los cielos de la tierra? A lo mejor, hermano Simón nos pudiera dar ese dato, pero bueno, no se trata de la distancia, se trata de el enfoque que David le está dando a la dimensión de la eternidad, de la grandeza de la misericordia, cómo ha extendido sobre nosotros sus misericordias, cuánto está tan lejos, hermanos, los cielos. Gloria al Señor. Porque como la altura de los cielos, no del cielo, está comprobadísimo, la ciencia ha comprobado que esto que nosotros vemos, que se llama atmósfera, hay otro cielo que se llama estratosfera y hay otro cielo, ¿verdad? Lo que el apóstol dice, el tercer cielo. Conozco a un hombre que fue trasladado hasta el tercer cielo. Y llegarle a ese tercer cielo, hermanos, solamente se puede llegar con telescopios. La tecnología no ha podido llegar. Esa es la distancia que está hablando David en su expresión de corazón, como la altura de los cielos sobre la tierra. De ese tamaño engrandeció su misericordia, no sobre los animales, no sobre las plantas, no sobre toda la humanidad, sobre los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor, hermanos? El temor de la sabiduría el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Conocer la misericordia de Dios, temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es servirlo.
Temer a Dios es motivar a tu alma a que lo alabes y lo glorifiques por todos sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y extiende el comentario en las misericordias, la misericordia. Así, hermanos, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y en el verso 12 pone otra distancia: cuanto está lejos el oriente del occidente. El sol sale en el oriente, ¿sí estoy bien? Acá está el oriente y acá está el occidente, ¿verdad? El east y el west, para que mejor me entiendan. Acá sale el sol y acá se pone. ¿Qué distancia hay, hermanos, del oriente del occidente? Los que conocen el sistema de rotación de la tierra, bueno, en aquel tiempo tal vez David pensaba lo que todo mundo pensaba, que el sol recorría la tierra, ¿verdad? Lejos el oriente del occidente. Pero la tierra tiene un sistema de rotación. ¿Y qué tanto le puede uno, en qué tiempo se recorre de una punta a otra punta la tierra, hermanos? Bueno, en un jet, a lo mejor de esos ultra rápidos, ¿verdad? El sol, el sistema de rotación la hace en 24 horas, pero en ese tiempo no se conocían sistemas de rotación, ¿no? Pablo habla de una distancia que hay entre el oriente y el occidente. ¿Qué hizo en esa distancia, hermanos? ¿Qué alejó Dios? Como está lejos el oriente del occidente, ¿qué sucedió? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no es como nosotros. Me la hiciste, me la pagas. Ayer me dijiste, ayer me hiciste. Dios nunca encuentro, hermanos, que le haya reprochado a nadie por el pecado perdonado. Es más, yo, hermanos, en toda mi trayectoria, más de 40 años hace que yo me convertí, y desde que yo me convertí no recuerdo un solo día en que Dios me haya reprochado mi pasado. Porque como está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Dios dice: no hay problema, está lejos, eso yo no sé, eso yo no lo entiendo. Dice su palabra que Él perdonó nuestros pecados y los arrojó a lo más profundo de la mar, también una distancia. Y me encanta esta expresión que dice: y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Gloria a Dios. Como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Porque si no fuera así, hermanos, servir a Dios sería un serio problema. Porque si no fuera así, yo no podría decirle a mi alma: bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque mi condición pecaminosa me prohibiría alabarlo, bendecirlo y darle gracias por todo lo que yo he sido, porque no me lo merezco. Pero ahora, con toda libertad y seguridad, a través de su palabra, a través de esta motivación de David, yo puedo decirle: bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria al Señor Jesucristo. Sigue hablando David de las misericordias. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y luego menciona también la relación de padres a hijos. Los hijos, hermanos, suelen ser... Mi madre le gustaba mucho una canción secular que se llama El hijo ingrato. No recuerdo cómo va esa canción, no me diga que se la cante porque no la recuerdo, pero los hijos son ingratos. Pero un padre, como el padre, se compadece de los hijos. Los hijos siempre serán nuestros hijos sean como sean. A menos de que sea un padre desnaturalizado, que no
entienda, que no conozca, que no sepa el valor de ser padre, menospreciará lo que está enfocando David en esta relación de padres a hijos. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y luego dice, se complace Jehová en los que le temen. No importa lo que hayan hecho nuestros hijos, no importa en qué condición vivan nuestros hijos serán siempre nuestros hijos. Y en esta relación tan íntima de familia, David está diciendo que la misericordia de Dios es tan íntima, tan maravillosa como la relación de un padre hacia el hijo. Por muy ingratos, por muy faltos, por muy inconscientes que sean los hijos. A veces escuchamos a madres expresar el dolor de la ausencia de sus hijos, del olvido de sus hijos. Y nos duele mucho, ¿verdad? Que los hijos en un momento muy entendible que están en sus vidas, en sus cosas, y se olviden de sus padres. Pero el padre y la madre nunca se van a olvidar de sus hijos. Es más, Dios a través del profeta dice, aunque el padre o la madre se olviden, particularmente a la madre, porque el amor o la relación de una madre todavía es más fuerte que la de la relación de un padre. Porque ella lo llevó, fue parte de su seno, de su vientre durante 9 meses. Y el Señor dice, aunque la madre se olvide del fruto del vientre, yo no me voy a olvidar de ustedes. Esa es la dimensión y esa es la cercanía, esa es la forma como David expresa como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Gloria al Señor Jesucristo. Qué maravilloso es el amor de Dios, como el de un padre hacia un hijo. En realidad yo puedo decir con toda confianza, a veces en mi confianza con Dios le digo cosas como: papito chulo, papito hermoso, eres bello, eres bueno, porque yo sé que Él no me va a decir: cállese chamaco chiqueado, que esto que el otro. No, Él va a llegar y me va a acariciar y va a hacer efecto mi relación y mi intimidad con Él, porque como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor, se complace. Esta palabra no se compadece, se complace. Se complació Dios de Job. No has considerado a mi hijo Job, no has considerado a mi siervo Job. Complacido Dios de Job, complacido de aquellos que le temen. Gloria al Señor. Cuando tú temes a Dios, cuando nosotros tememos a Dios, entramos en esa cercanía. Se compadece Jehová de los que le temen. Gloria al Señor. Se compadece Jehová de los que le temen. En el verso 14, la misericordia de Dios va más allá de nuestra condición humana. Todos nosotros como seres humanos un día nos vamos a morir. Y aunque a usted no le guste y aunque usted no quiera, Dios conoce eso perfectamente, que somos seres limitados, porque Él conoce nuestra condición. ¿Qué condición? Nuestra condición limitada. ¿Se acuerda que somos qué, hermanos? Polvo. Pero en ese recuerdo de Dios de nuestra humanidad, que somos polvo, la misericordia de Dios creó un plan a favor de nosotros. Es el plan de la eternidad. Y esto no porque tú lo merezcas, no porque seas digno, no porque te lo hayas ganado, porque Él de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Dios creó un plan de eternidad porque Él conoce que un día vamos a morir. Alguien dijo, ¿verdad? Hay que darle gusto al gusto, porque cuando yo me muera nomás me voy a llevar un puño de tierra.
Tal vez dentro de lo secular esto es muy cierto. Tal vez dentro de lo secular entender que somos polvo nos lleve a nosotros a pretender vivir una vida con riendas sueltas de emociones o de placeres. Pero Dios, a pesar de que nuestra humanidad finita, nuestra mente finita, no nos alcance a entender y a comprender, nos dice, porque Él conoce. A veces a nosotros se nos olvida, pero Él conoce nuestra condición, sabe que somos seres mortales. Y en esa condición que Dios sabe de nosotros, se acuerda que somos polvo, y hay una pequeña reflexión ahí. El hombre como la hierba son sus días. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, 20 años, 22 años, 25 años. No, hombre, hermano, yo echaba maromas y brincos y hacía lo que sea. Pero hoy en día ya no puedo hacer nada de eso. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que está en su esplendor, que está bonita, que huele bien, que sabe bien, que se ve bien, porque está en la flor de su juventud, como la flor del campo. Pero llega un momento en que pasa el viento o pasan los años por ella, por esa flor, por esa vida. Pasó el viento por ella y se acabó. Ya no existe más esa flor, ya no va a aparecer más y su lugar no se conoce más. Esa es la condición del ser humano. Pero en esa dimensión, en esa perspectiva, en esa condición, David dice, hasta en eso los que temen a Dios y los cristianos tenemos ventaja, porque Él sabe que nosotros somos seres mortales y Él ha creado una eternidad. ¿Por qué? Por sus misericordias. Y lo dice el verso 17. Mas la misericordia de Jehová es, ¿qué, hermanos? De eternidad hasta la eternidad. Dicho de otra manera, la eternidad de Dios te quita a ti tu condición humana. Dios sabe que eres humano, Dios sabe que pecamos y que ese pecado nos ocasionó muerte, pero Él envió a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia, de eternidad a eternidad. Esa es la grandeza de la misericordia de Dios, de eternidad a eternidad. Gloria al Señor. Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y luego dice el verso 19, ya para concluir, no solamente David exalta la grandeza de la misericordia de Dios, que su misericordia no guarda el enojo, que no nos paga de acuerdo a nuestras, como nosotros lo mereciéramos, que su grandeza y su misericordia no tienen límites, que nuestras rebeliones las hizo alejar de nosotros como está lejos el oriente del occidente, y que también en esa relación como padres a hijos Él se compadece de nosotros o se complace en nosotros. Y también en el último punto, que son siete puntos de esta misericordia, su misericordia nos dio esta esperanza de la eternidad, gloria al Señor. Porque a través de la misericordia de Dios nosotros tenemos derecho a la salvación, a la eternidad, a la vida eterna. Y ya en el verso 19 dice, el Señor estableció, Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Por qué menciona David que Jehová estableció en el cielo su trono? Todo esto nosotros lo podemos enlazar con el proyecto de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, me voy, pero voy a enviarles al Consolador, me voy a preparar un lugar para ustedes, no los voy a dejar huérfanos, voy a preparar un lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para nosotros. Entonces David, entendiendo todo este proyecto, dice que el Señor o Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. Todo, hermanos, lo que está ocurriendo en el mundo, Dios domina sobre todo. Hermano, esto es muy profundo, esto es muy difícil de entenderlo.
¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con aquí? ¿Qué pasa con allá? Ten paz y ten tranquilidad, porque Dios estableció en el cielo su trono, y desde allá de su trono Él domina todo. Domina todo. Y mira, hermano, esto por favor. Su reino domina todo. Y ya en el verso 20, 21 y 22, que son los últimos versos, hay 4 motivaciones aquí. Y esas 4 motivaciones son a que hay una razón del por qué inicialmente Él dice: bendice alma mía al Señor. Ser un adorador, como bien se nos decía al inicio de este servicio, ser un adorador tiene que ser motivado por todos los beneficios que Dios te ha dado. Si tú no tienes gratitud en tu corazón, si no estás consciente de que todo lo que tienes lo has recibido de Dios, es muy difícil que tu adoración pueda elevarse al cielo. Pero si eres una persona consciente de esto, tu alma va a bendecir al Señor. Dice el verso 20: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos. O sea, los ángeles, amados hermanos, fueron hechos para eso. Y David está diciéndole a la creación celestial, a los ángeles poderosos: bendíganlo a Él, glorifíquenlo a Él, porque ustedes también han recibido beneficios de Él. Ángeles poderosos, bendigan al Señor, aleluya. Y luego sigue diciendo en la segunda expresión: bendecid. A los ángeles les dice ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, que obedecen a la voz de su precepto, porque los ángeles fueron creados para eso. Ellos no andan cuestionando órdenes. Cuando Dios le dijo a un ángel: ve y mata a todos los del pueblo de Israel por esto, por lo otro, el ángel no decía: ay, Señor, ¿por qué los vas a matar? Señor, ¿y por qué quieres que yo desenvaine mi espada y que vaya y acabe con el pueblo de Israel porque son rebeldes? No, dale chance. No, ellos simple y sencillamente obedecían. Y en el momento en que Dios le decía al ángel: detén tu espada, el ángel detenía su espada, porque ellos obedecen a la voz de su precepto, a la voz de su palabra. Y de alguna manera David está motivando a los ángeles. Pero ¿por qué le dice a los ángeles, hermanos? Porque ¿sabes qué? Los ángeles escuchan lo que tú estás diciendo. Dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos 12:1, si no estoy equivocado, dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. ¿Quién es esa tan grande nube de testigos? Pues son los ángeles. Cuando tú adoras a Dios, los ángeles se unen en tu adoración, los ángeles escuchas. Cuando tú tienes una petición, los ángeles recogen esa petición. Dice la palabra que es el incienso que se derrama en el altar de Dios, nuestras oraciones. Los ángeles son testigos, esa tan grande nube de testigos. Por eso David en este dimensión de adoración sabe perfectamente que hay una grande nube de testigos escuchándolo, y dicen: ángeles que me están escuchando, únanse conmigo y vamos a bendecir al Señor. Ustedes que son poderosos, ustedes que ejecutan su palabra, ustedes que lo obedecen, únanse conmigo en adoración. Y sabía también que había otro ejército aparte de los ángeles. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Dios, hermanos, tiene un ejército. Cuando Pedro desenvaina la espada y le corta la oreja al siervo Malco, y le dices: Pedro, guarda tu espada, gloria a Dios. ¿Tú crees que yo no puedo rogar al Señor y me enviaría 12 legiones de ángeles para que me defiendan, gloria al Señor? Y también le dijo a Pilato: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Me vienes a quitar mi puesto? Y le dijo el Señor: mi reino no es de este mundo, caballero. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí y me defenderían. Porque hay un grande ejército de Dios
Cuando tú adoras, cuando tú bendices, hay ángeles, hay ejércitos. Y David conocía esta dimensión de adoración y le dice a los ángeles: únanse conmigo. Y les dice a los ejércitos poderosos: gloria al Señor, también bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y también dice a las obras: bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. Las aves, las flores, los elementos naturales son las obras de Dios. El sol, la luna, las estrellas, todas estas son obras de Dios. Y todas estas obras de Dios lo alaban desde el día que fueron creadas. Al sol le dijo que alumbrara, a la luna le dijo que alumbrara, a las estrellas les dijo que alumbraran, y nunca se han puesto en huelga. Lo hacen desde el día que recibieron. Y a esos elementos también David les dice: únanse conmigo en mi alabanza. Y en esta cuarta motivación, bendecida a Jehová todas sus obras, la tercera, en todos los lugares donde Él domina, en todos los lugares de su señorío. Pero al final, independientemente si los ángeles lo quieren bendecir, independientemente si los ejércitos poderosos lo quieren bendecir, independientemente si la obra de Dios o las obras de Dios lo quieren bendecir, tal vez él miraba y decía: pues no los oigo, no los veo, no puedo percibirlo, pero a ti, alma, sí te veo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo quisiera terminar esta reunión con otro experimento. Invitarlo a usted. Voy a invitarlo en primer lugar a que se ponga de pie y que entienda, hermano, que como dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos 12:1, que nosotros, teniendo una tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que nos hemos propuesto, porque no nos deslicemos. Y en esta dimensión espiritual, David estimula a los ángeles, David estimula a los ejércitos del cielo. Pero independientemente de eso, hermanos, el asunto es una cuestión individual. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides. Yo quiero estimularlo a usted, motivarlo a usted. Yo quiero motivarme en esta tarde a no olvidar los beneficios de Dios. Si algo soy, se lo debo a Él. Si algo tengo, lo tengo por Él. Porque así como muchos se cruzaron el desierto, el cerco, la barda, así me la crucé yo. Hay mucha gente que está sufriendo del otro lado de la frontera, deportados. La persona que nos recogió en el aeropuerto de Tijuana y que nos llevó a recoger nuestro carro me dice: a mí me deportaron hace 20 años y aquí vivo en Tijuana, y solamente veo a mis hijos y a mi esposa cuando ellos vienen a visitarme a este lugar. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿cuál es la diferencia entre este hombre y yo? Y Él me dijo: qué bueno que ustedes salieron como familia de vacaciones. Yo no puedo tener ese privilegio. Hay mucha gente que no ha recibido tal vez tantos beneficios. Tal vez esto sea superficial para usted, tal vez no tenga sentido para usted, pero yo agradezco a Dios por este beneficio que he recibido. Yo agradezco al Señor porque aquí he estado. Tengo muchas razones del por qué adorarlo, y en esta tarde no solamente me quiero tomar un minuto, no para pedirle nada, no para exigirle o poner una petición delante de Él, sino darle gracias, simple y sencillamente darle gracias por mi esposa, por mis hijos,
¿Por qué no darle gracias por los problemas, las situaciones, los desiertos que hemos estado cruzando? ¿Por qué no darle gracias por la enfermedad, darle gracias por el problema, por la situación? Bendice, alma mía, al Señor. Los ángeles están aquí uniéndose a tu adoración. Los ejércitos del cielo están uniéndose en tu adoración. Los elementos naturales que Dios creó, las obras de Dios, se están uniendo en esta adoración. Pero lo esencial, lo primordial es que tú y yo bendigamos al Señor, Padre de la gloria.